Leonel García, bienvenido de vuelta a Creativo, ¿cómo estás? Bien, Rormi, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte de vuelta. Gracias, viejo. Un placer verte, un placer verte. Estuvo padre esa primera vez, así que siempre es muy grato volver a platicar contigo. Sí, esa primera vez ya fue hace 2 años. Sí, 3 años en inclusive, la ¿no? ¿Pandemia todavía? ¿Sí o no? Fue en el lanzamiento de tu disco pasado, me acuerdo. Sí, estábamos Sí. todavía ahí, saliendo ahí apenitas. Pero ya tiene rato, güey. Sí, ya tiene rato. Gracias, viejo. Pues gracias por recibirme acá ahora tú a mí. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha dicho tu vida estos últimos años? Y ahorita hablaremos de tu disco puntualmente, pero en general, ¿tú cómo estás? Claro, bien, viejo. Pues ahora sí que hubo gira sin bandera, entonces llevo como año y medio. Estuve año y medio en ese rollo de la gira y tratando como de compaginarlo con la familia, que es básicamente lo otro, ¿no? O sea, ser papá, estar con mi chava, los amigos, mi papá que se quedó solo, sin mi mamá, entonces también como que traerlo, ¿no? Decirle, vente para acá, come con nosotros, güey, estar pendiente de él. Que está muy bien, ¿eh? Yo creo que él es más desmadroso y tiene más energía que yo. ¿Pero falleció tu mamá? Sí, hace como 1 año y cachito, un poquito. Y justo al principio de estar haciendo este disco, un poquito antes de que empezara a hacer este disco. Y pues sí, fue como un momento complicado. Y sobre todo, aunque todos estábamos tristes, pues pensar en mi papá, sobre todo, que era el que vivía con ella y se quedó solo de repente. Y dije, Sí. hay que aplicar ahí un plan de emergencia sobre todo para que no se sienta solo y no tenga esa sensación de, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Y también eso implica pues cambiar un poquito los planes tú, de cómo vives tú y hacer como rutinas de, ok, como con mi papá 2 veces a la semana y como ya que se vuelva un plan, ¿no? Sí, digo, primero que nada lo siento mucho. Gracias, viejo. Pero siempre se me ha hecho interesante el cómo ese tipo de escenarios son escenarios que uno no planea, obviamente, en su vida, pero son escenarios que le pasan a la mayoría de las personas, o generalmente en una pareja, pues alguien tiene que fallecer antes que el otro, ¿no? Y queda esa ventanita en donde tú quizá nunca te anticipaste que te hubiera pasado, pero es parte de tu vida, ¿no? Pero son de esas cosas que uno nunca quiere estar pensando, ¿no? No, por eso me cae muy bien Michael Haneke, el director que hizo Amor. Ok. Esta peli que se trata de eso, porque es como muy mala onda con la gente, que vas a ¿No ver. viste esa movie? Vas a ver una película, se llama Amor. Vas a ver una película que pues no sabes de qué es. Y lo que es como lo más horrible que puedes ver en la vida, que es eso justamente, ¿no? Que una pareja de toda la vida, ya de viejitos, uno de los dos pues se va a morir y el otro está en los últimos momentos del otro, en sus últimos momentos, básicamente. Entonces lo que pasa es que se vuelve como la película de terror más real que puede haber, porque a todos nos va a pasar. ¿No? En las películas de terror siempre tienes como la idea al menos que te salva de que, bueno, eso no me va a pasar a mí. Sí. Pero esto sí te va a pasar, a todos nos va a pasar, ¿no? Eso que dices es súper interesante. Y sí, pues cuando le pasa a tu papá o a tu mamá, te haces como más consciente del tema y piensas, a mí también va a pasar con mi pareja, uno de los dos se va a morir primero, espero que yo porque estoy más viejo. Y siempre le digo, oye, pues vete haciendo la idea que en algún momento yo a lo mejor me muero. Y en el caso mío, mi pareja lo que me dice es, no, yo me quiero morir primero, o sea, yo no quiero que te mueras primero, ¿no? Entonces te das cuenta que es un tema que no a todo el mundo le gusta hablar y que, como dices, la mayoría de la gente no está preparada porque no nos gusta pensar en la muerte y menos en la de la gente más querida y más amada. Lo único que sí le deseo a todo el mundo pues, es que al menos sea cronológicamente. O sea, que se vayan los más viejos primero siempre, ¿no? Sí, que el hijo entierra al padre, ¿no? Es lo único que sí le deseo. La manera en la que debería ser. Así debería ser y lo otro se me hace... Cuando no sucede así se me hace una de las tragedias más grandes que hay. Ahí sí no hay consuelo. Ahí sí no sé qué decir. O sea, no encuentro ninguna lógica ni ningún consuelo más que estar con la persona y el tiempo, ¿no? Pero es terrible. Pero bueno, al menos si va siendo como relativamente normal, sí, claro. Bueno, ahí se puede pasar. Sí, la otra vez estaba pensando en ese tema y no sé por qué se me vino a la mente una imagen de chiquito, ¿no? Que iba como a un parque acuático, me acuerdo que siempre iba con un primo y había un tobogán en su deportivo aquí en Monterrey. Uh-huh. Y siempre se me hacía bien interesante estar en la fila subiendo a ese tobogán porque llega un punto en donde mi primo, la persona que está delante de mí, que es la persona que venía conmigo, se tira al tobogán, ¿no? Entonces tú te quedas solo. Sí. Y algo así se siente como la muerte porque sabes que va a ser una experiencia para todos, pues no sé, indescriptible, catártica, como le quieras llamar, pero estás en ese proceso de anticipación y se te adelanta el primero y
y se fue en un viaje, o sea, es un viaje en el que está emprendiendo, ¿no? Es un viaje. Pues eso es el que vamos a... Y te lo vas a echar tú también, ¿no? Sí. Todos nos vamos a echar a tirar por el tobogán. Está bueno, la vida está diseñada así. Bueno, o no sé si diseñada, porque eso implicaría como que alguien lo diseñó. Así sucede, ¿no? Hay quien cree que es un diseño, pareciera un diseño, como con ciertas características e inclusive cierta finalidad de que sea así. Pero es interesante, a mí se me hace como muy misterioso que esa sea la forma en la que existimos. ¿Tú crees que sea un diseño en cuestión de la arquitectura de la vida humana o un diseño te refieres a el universo como una criatura y nosotros somos como células que están muriendo y nacen células nuevas? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, es muy interesante. O sea, puedes darle muchas diferentes teorías o formas al cuento, ¿no? De si es, ¿qué es esto? Si es un holograma y es una ilusión, si es, como dices, un cuerpo que no alcanzamos a ver de qué tamaño es, de lo gigante que es, y nosotros somos solo una pequeña parte que tiene un ciclo de vida dentro del cuerpo. Puedes pensar en algún tipo de... Ahora que salió la teoría famosísima esto de que si esto es un juego de video, o sea, es como una realidad virtual. Sí, la simulación. Que es una simulación, que hablaban de que algunos científicos decían que había buenas probabilidades de que lo podría hacer. Sí. Eso querría decir que alguien más lo diseñó una simulación y desde algún lugar se está como operando esta simulación. Entonces, hay como muchos diferentes ángulos. La verdad que pues, lo único que te queda es como escoger, pero sí platico con gente más vieja o más joven y la mayoría de la gente concuerda con que no les parece, o al menos la sensación que tenemos seres humanos es de que esto no es random. O sea, algunos científicos sí insisten en que es random, o sea, que esto no tiene ninguna lógica ni no está diseñado así, sino que así sucedió de una manera casual y así de suerte, ¿no? Sí. Pero la sensación que tienes es que es un plan, o sea, como que así está diseñado por algo. No voy a decir alguien, pero pues, pues, no, por algo o de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hay un montón de teorías biológicas, fotónicas y de muchas. Y se vuelve bien interesante cada quien, porque eso ya se vuelve como tu religión, ¿no? O sea, claro, totalmente. ¿Qué crees que creó el universo? ¿Qué crees que es el universo? Y a su vez, ¿qué crees que somos nosotros dentro del universo? Entonces ya es como una cosa, pues religiosa, si quieres, postmoderna, pero religiosa. Sí, es que sí, es una locura cómo nos clavamos en esa visión de túnel de nuestra vida diaria y se nos olvida que estamos flotando en un escombro en medio del cosmos, o sea, en un universo que tiene más de 13,000 millones de existir. Entonces sí. es bien fácil olvidarnos de... Porque, a ver, incluso aunque lo podamos nombrar, no lo entendemos. O sea, no nos da la cabeza para entender lo masivo que es el universo, la cantidad de tiempo que son 13,000 millones de años. Entonces, o sea, aspiramos a cuando mucho construir una religión, ¿no? Sí, básicamente es como una religión y luego oyes estas teorías ya más como elaboradas del rollo de que las cosas como existen, pues bueno, que tiene que ver con la cuántica también, existen cuando las percibes y si no, entonces no están físicamente ahí, sino están solamente las ondas, pero no las partículas, y cuando llega el observador, las ondas se vuelven partículas y digamos que colapsan con la observación de alguien, o sea que tienes que estar ahí para que existan, y eso haría como todavía digamos que daría otra teoría más, ¿no? De que esto todo está diseñado, otra vez la palabra esa, o está hecho para que funcione porque estamos aquí. O sea, si no estuviéramos aquí no habría nada de lo que vemos, sería solo energía, ¿no? Sin forma. Entonces es interesante, todo es interesante, y como dices, nos tratamos de dar como un poquito de consuelo tratando de pensar que entendemos, porque pues como seres humanos pequeñititos, pues nuestra información es muy, muy poca y nuestra capacidad de ver más allá también es muy poca, por más que estemos mandando satélites al espacio. Sí, no, hasta lo máximo que podemos aspirar como civilización, yo creo que en una escala real ha de ser algo hilarante, o sea, ha de ser algo muy, muy pequeño, que sí, es poquito. Por eso es abrumador también. Sí.
como que dimensionar eso, ¿no? Es abrumador y por eso también mi teoría es más ególatra. O sea, es como, siempre pienso, bueno, es que a lo mejor en realidad todo esto es una historia, o sea, en realidad no existe, ¿no? Todo este rollo gigante no existe, solamente parece que existe y el chiste es como experimentarse aquí para de algún modo generar cierto tipo de energía o ciertas reacciones que le sirven a quien haya hecho esto para seguir existiendo, ¿no? Y entonces parece que hay cosas, parece que hay personas para que tú actúes y sufras y disfrutes y te preguntes y sueñes como si sí existiera todo esto. Pues a lo mejor es nada más una ilusión, ¿no? No existe realmente. Sí, es como una historia que el humano se cuenta para encontrarle sentido, pero pues sí pareciera también ser que si nos vemos a nosotros mismos como microorganismos en un sistema mucho más grande, pues sí somos parte de esa evolución que nos lleva hacia algún lado, o sea, que está reinventándose cuando menos y tiene alguna dirección. Es verdad. O sea, sí seguimos siendo parte del gran organismo, que luego quién sabe si sea el único gran organismo o haya muchos. Sí, es que también es otra, porque a ver, también si te vas al Big Bang y cómo se crea el universo, te empiezas a dar cuenta que, y obviamente a mi entender y con lo que yo platico y con las limitaciones que yo tengo, pero hemos superado ciertas etapas a lo largo de la humanidad en el sentido de que primero creíamos que éramos el centro del universo, luego creíamos que éramos el centro del sistema solar o de la galaxia, y hoy en día creemos que nuestro universo pues es el centro de lo que existe, pero claro, todo parece indicar que quizá existan muchos universos con leyes físicas distintas. O sea, las leyes naturales que tenemos en nuestro universo, el límite de la velocidad de la luz, que son como 300,000 kilómetros por segundo, algo así, pudieron llegar a ser como cosas arbitrarias que si cambias ese pequeño elemento y creas otro universo, la cantidad de repercusiones que va a tener van a ser incalculables. O sea, es la palabra, incalculables. Sí, pues sí, ahora que están descubriendo todo lo que están descubriendo de posibles otros universos y posibles otras dimensiones y posibles otras, pues ya todo se vuelve aún más relativo y más pequeño. Pero está divertido. Lo que sí encuentro es que es como apasionante sentir que existes y que tengamos esta mente que nos permite pensar en todas estas cosas, a los físicos, a los científicos, a los filósofos. O sea, esta maravilla de tener una existencia con una conciencia y una computadora que te permite interactuar con la información a tu alrededor, ya se me hace fabuloso, ¿no? Ya hasta dónde podemos llegar, pues bueno, se parece que hay como ciertos límites, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Sí, es fascinante porque también eso abre ciertos debates, por ejemplo, de que si las matemáticas las descubrimos o las inventamos. Porque está bien raro que existan las matemáticas y está bien raro que tengamos un sistema que nos permita predecir cosas que están muy lejos de nosotros con una exactitud bastante precisa, valga la redundancia, ¿no? Entonces eso parte muchas preguntas de por qué están ahí estas cosas, ¿no? Sí hay algún, o sea, como dicen los científicos, ¿no? Si hay un lenguaje que está, digamos, impreso en todo el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y existe este lenguaje que en todo caso serían las matemáticas. Sí. Que es la manera numérica de explicar probablemente otras cosas que son como la vibración o la energía o las frecuencias, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Entonces sí es maravilloso. Por eso algunos le llaman a las matemáticas como este lenguaje universal. Y también han encontrado, como dices, que de pronto en algunas circunstancias las matemáticas newtonianas hasta ahora que eran muy válidas, están empezando a tener algunos problemas para explicar fenómenos que suceden en otros ámbitos, como la cuántica, por ejemplo, que las partículas que son ya demasiado pequeñas. Hay cosas que la física newtoniana le cuesta explicar, entonces están tratando como de... Bueno, Einstein empezó a tratar de unificar la física clásica con la mecánica cuántica. Y ese es como el gran misterio, ¿no? ¿Existe ese lenguaje que puede explicarlo todo? ¿O tiene un límite también cuando pasas a otros planos, ya ese lenguaje ya no puede explicar? Sí, qué locura. A mí sí me vuela la cabeza ese tema de las matemáticas. Y regresando con lo que mencionaste hace ratito de la hipótesis de la simulación, pues esa es la manera como de conectar con esto mismo, ¿no? De que si vivimos en un universo
matemáticamente calculable, pues entonces debe ser computable y debe ser simulable. Sí. Se vuelve un problema de poder, de qué tan poderosas son nuestras computadoras y qué tan capaces son de replicarlo. Y Sí. estos son los problemas que nos vamos a empezar a plantear en los próximos años con Big Data, computación cuántica y todas estas cosas que están saliendo. Creo que vamos a llegar a un punto en donde ya ni siquiera vamos a entender realmente qué significa lo que estamos descubriendo, ¿no? Sí, o sea, podría parecer que somos nosotros la inteligencia artificial. Sí. Que vamos a volvernos conscientes. Eso que le tenemos miedo a nosotros de la inteligencia artificial, de que en algún momento se vuelva consciente y nos pueda destruir, ¿no? A lo mejor somos nosotros, la alguien nos inteligencia está artificial. viendo de que a la vez se están dando cuenta Sí, estos nos cabrones estamos de que... volviendo conscientes de que podemos replicar la realidad o entenderla o reproducirla y en ese caso controlarla, ¿no? Sí. Tal vez. Y ya entonces seríamos un peligro para el que nos esté usando o el que nos haya hecho como nos hizo. Pero es interesante, son como siempre las matrushkas, ¿no? Una cosa dentro de otra. Sí. Y está muy cool. Oye, ¿ese tatuaje de tus nudillos de amor tiene que ver con la película o No, en qué no, contexto pero salió? mira qué casualidad. No, pero... Tengo un equipo de fútbol, de hecho, que se llama Amor FC. Ah, qué chingón. Es buen nombre. Es buen nombre. Está muy madre. No, es una palabra que se me hace así. Además de poderosa, multidimensional, ¿no? O sea, como justo ayer me preguntaban porque me decían, tú siempre escribes de amor. Y entonces me pareció una aseveración interesante, pero al mismo tiempo daba para muchísimos ángulos. Porque le decía, bueno, es que la palabra amor puede tener un montón de acepciones y de usos y tiene que ver con el estado de conciencia. Y hay aplicaciones desde muy pequeñas como de amo mi juguete cuando soy bebé y amo mi casa y mi sensación de bienestar y de tranquilidad, hasta cuando ya empiezas a amo mi vocación, amo mi profesión, amo mi pareja, amo mi país, amo mi continente, amo mi planeta, amo el universo, amo existir, amo mi conciencia. O sea, empiezas como a tener un montón de planos, ¿no? El amor. Y el amor, en ese sentido, empieza como a tener otras connotaciones que no nada más son románticas. Claro. Sino también tienen que ver con esto que estamos platicando, con la búsqueda de qué unifica las cosas. O sea, qué hay detrás de las cosas que las une todas. Y que es como la fuerza de donde todo podría provenir. Entonces ya se vuelve tan relativo que podría incluir hasta lo malo, lo bueno, porque eso son cosas que nosotros los humanos le ponemos esos nombres, ¿no? Pero podría incluir cualquier cosa. Podría incluirlo todo, ¿no? Y por eso cuando dicen Dios es amor, no es no es una afirmación moral de que solo lo bueno y amoroso es Dios, sino que Dios es amor y el amor lo es todo. Todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, el dolor, el placer, las tragedias, pero también las cosas más bonitas. O sea, esta palabra Dios, una vez también, otra de esas palabras. O sea, el que diseñó esto, lo diseñó con esta energía de donde todo proviene. Eso podría significar esa frase, ¿no? De Dios es amor. Sí. Y por eso me gusta la palabra, se me hace como muy controversial y te mantiene como pensando todo el tiempo. Sí, son como de esas palabras que existen que las usamos para referenciar a cosas que ya no podemos especificar tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, como que hasta ahí nos quedó la racionalización, a lo demás vamos a llamarle amor, vamos a llamarle Dios, ¿no? Que curiosamente también esas son las cosas difíciles de explicarle, por ejemplo, una inteligencia artificial. Son las cosas con las que batalla, ¿no? Uh-huh. Porque hace poquito estaba hablando con un amigo y me mencionaba un ejemplo de algún filósofo que no recuerdo cuál era, pero hablaba sobre la palabra juego. Uh-huh. Y cómo para el ser humano es muy claro qué significa un juego, pero para una computadora es difícil delimitar a qué se refiere un juego, ¿no? Porque ¿qué es un juego? Pues a lo mejor un set de reglas con la intención de divertir, pero bueno, entonces una montaña rusa también podría ser un juego, y como que llegas a estas definiciones que tienen que ver mucho con el contexto en el que vive el ser humano también para poder delimitarlas, que son lo que se vuelve más difícil de computar. Sí, yo creo que le va a costar un poco todavía a la inteligencia artificial por la cuestión emocional, ¿no? Nosotros, muchas de las cosas que vivimos son entre viscerales y emocionales y son más sensaciones que cosas lógicas. Y tratamos después de explicarlo con palabras, estas sensaciones, como cuando tienes ansiedad o cuando te da miedo algo o cuando tienes como no sé, una ilusión de que algo pase, pero miedo de que no pase. Sí. Lo explicamos con palabras, pero la sensación es muy particular al ser humano. Entonces, yo creo que ahí sufre la inteligencia artificial. Lo puede entender lógicamente, ¿no? Pero no lo puede entender desde el lugar de la sensación emocional.
Y creo que ahí tendría que involucrarse una parte más orgánica. O sea, cuando probablemente la inteligencia artificial la empiezan a combinar con cuestiones biológicas, ¿no? Que le empiezan a poner piel y el cerebro artificial hecho de células artificiales y que empiece a sentir físicamente lo que sentimos, si es que se puede, ¿no? O sea, probablemente se acerque a algo así. ¿Y crees que eso pueda llegar a ser algo numérico? O sea, ¿crees que con los suficientes sensores eventualmente... Porque está bien cabrón, por ejemplo, los detectores de mentiras, cómo funcionan y todos los sensores, o no sé cómo se llaman, que les ponen, vaya, a los interrogados, pues te da un mapeo muy cabrón de lo que está pasando dentro de tu cuerpo, ¿no? Claro. Y eso se me hace muy interesante. O sea, el hecho de que seamos tan mapeables. Sí, somos electricidad al final, ¿no? Sí. Entonces, eso es medible. Es como dónde están tus impulsos eléctricos y los picos que tienen. Y que obviamente necesitas como una referencia de estos picos. Por eso te preguntan, antes de hacerte un estudio de poligrafía, te preguntan cosas que son verdad. Sí. ¿No? Te dicen, ¿estamos en México? Entonces tú dices, pues, sí. Y es la referencia, ¿no? Sí, entonces ya dicen, ok, cuando dice una verdad, estos son sus picos, estos son sus niveles. Ahora cuando digo una verdad o una mentira, voy a compararlo con los picos que tuvo en algo que estoy seguro que es verdad, lo de lo que dijo. Entonces, pues no sabía que esa era la razón de las preguntas, pero sí tiene mucho empiezan sentido. Siempre con preguntas que son ciertas o que son mentiras. Por ejemplo, te dicen, ¿eres un perro? Entonces sí, dices, ahí, no. Mira, esto es lo que es una mentira. Claro, entonces no, ok, ahí está la gráfica. Ahí está el pico de cuando dice una mentira. Sí. Su impulso eléctrico del cerebro es ¿no? Y entonces ya después hacen cruzan, digamos, la información. Pero está interesante. Sí, pues al final somos electricidad y somos energía, pues es eléctrica o de otros tipos, igual que las computadoras. O sea, nosotros seguimos pensando. A mí me gusta pensar que sí, tenemos algo distinto, que nos hace distintos a las computadoras. Pero no sé, a largo plazo lo vamos a descubrir, ¿no? Si no somos a lo mejor la misma cosa nada más tiempo después o algo así. A lo mejor no tenemos la cabeza ni siquiera para descubrirlo, ¿no? No. O sea, sí, a lo mejor no. O sea, puede estar muy claro que sí somos o sea, que el universo es determinista y que somos una colección de circunstancias, pues si tu cabeza no te da para poder calcular todas, pues qué diferencia. Tú vas a tener la ilusión de libre albedrío, que probablemente eso es lo que pasa, ¿no? Sí, creo que estamos hechos para sentir que hay cierta libertad, ¿no? O sea, es como un poco una vez más, así estamos hechos. Por eso siempre que hablo de eso, llego a ese punto de así estamos hechos. Porque si solo fuera un ser humano y el otro estuviera hecho de otra forma y el otro estuviera hecho de otra forma, diría, no, pues no hay un común denominador, pero sí hay. O sea, sí hay un común denominador de más o menos cómo siente el ser humano. Claro. Obviamente, cada quien en su contexto social y cultural tiene ciertas características, pero sí hay un diseño más o menos de cómo funciona la conciencia y la sensación de estar y de existir. Sí hay como un consenso, digamos. Sí, somos un modelo que se ha replicado a lo largo del mundo y no solamente físicamente, sino también en cuestiones de patrones intelectuales. O sea, por ejemplo, pues no sé, lo que mencionaba Jung del inconsciente colectivo, ¿no? De estas imágenes o estos simbolismos que empiezan a aparecer en distintas culturas que no tienen comunicación. O sea, eso te dice algo de nuestra humanidad, de cómo estamos programados o diseñados, como lo quieras llamar. Sí. Y es algo muy poderoso de poder señalar. Sí, está muy loco, la verdad, que tengamos ciertos orígenes comunes. O al menos el resultado de nuestra mente suele llegar al mismo lugar, a las mismas conclusiones que luego representamos con estos arquetipos y símbolos y personajes míticos o dioses o esas cosas que usamos para representar como casi las mismas cosas, ¿no? Y inclusive cosas que son un poco más raras, ¿no? Como por ejemplo, de repente puedes encontrar que hay presencias de los famosos gigantes, ¿no? O sea, esto de que hay gigantes en un montón de culturas en el mundo. ¿Qué significan esos? O sea, ¿qué significan los gigantes en las culturas? ¿Por qué hay gigantes en Perú, pero también hay gigantes en Egipto? Y puertotas y como cosas así que representan como si hubieran existido en algún momento gigantes. Sí. Y es bien interesante. Hay inclusive todas unas mitologías de varias culturas de que han habido épocas de gigantes.
le tratan de dar una explicación medio pseudocientífica y demás. Porque como están en diferentes culturas, nadie sabe por qué. Entonces, sí. Son arquetipos, supongo, de símbolos, a lo mejor de grandes hombres que hubo, o de la sensación de que había personas que eran gigantes, ¿no? O sea, a lo mejor no eran, pero... Sí, a lo mejor eran miedos que tenemos... Sí. Que se replican en distintas culturas. Digo, también relacionándolo ya con el tema puntualmente del arte, el arte también muchas veces evidencia eso, ¿no? Como, pues muchos de los libros que yo he leído de creatividad o de arte, se me viene a la cabeza el de David Lynch, el de Catching the Big Fish, o el que sacó Rick Rubin hace un año, tienen que ver con esta misma idea de que David Lynch dice que existen peces que son ideas y que tú te tienes que salir a pescar, que salir a pescar es como ponerte en sintonía, ¿no? Para poder atrapar esos pescados o esos peces. Y si tú no lo atrapas, seguramente alguien más lo va a acabar atrapando, una idea que podía haber sido tuya. Absolutamente. Y Rick Rubin dice algo así como que somos antenas, ¿no? Que nos tenemos que meter a la señal. Y eso es como una demostración de esto mismo de lo que estamos hablando. ¿A ti te pasa algo así? Sí, hay que entrar en sintonía, definitivamente. Ahora, hay varias formas de verlo, ¿no? Una es como la de los changuitos estos que dicen que de pronto estaban haciendo unos experimentos en este lado del mundo con unos changuitos en unos laboratorios para ver que si preferían comer con sal o sin sal. Ok. Y que entonces les ponían pues, papas con sal y papas sin sal, ¿no? Entonces, escogían y la mayoría de las veces a los changuitos les gustaba la sal. Preferían comer con sal, ¿no? Entonces, que estaban investigando eso, de por qué y por qué prefería la sal los primates y demás. Y de pronto en África, esa misma especie de changuitos empezaron a llevar las papas al mar. Oh, mames. Cosa que nunca se había visto. Y las empezaron a echar al mar y se las comían saladas. Ok, no sé. Pasó algo similar con las ballenas, con estas ¿cómo se llaman las orcas? Con las orcas. Que empezaron a voltear barcos. Y luego empezaron a voltear barcos en distintas partes del mundo, ¿no? Sí. O sea, hay como... Y luego llegan a esto de las anémonas, famosas que estas que brillan y parpadean en el mar y que de repente son cardúmenes de 1 kilómetro y todas parpadean exactamente en el mismo instante y se apagan en el mismo instante, como si tuvieran una comunicación que no es, pues no es visible. Entonces parece... Todavía estamos en ese proceso de demostrar eso, pero creo que tarde o temprano se va a demostrar que las especies tienen una comunicación que aún no hemos descubierto cómo funciona. Entonces, la evolución en un lugar del mundo de la especie puede afectar en otro lugar del mundo a esa especie particularmente. Sí. Y por eso, bueno, eso explicaría, si esto fuera verdad, porque no lo sé, eso explicaría porque de pronto ha habido un montón de veces en la historia estos descubrimientos simultáneos de que un tipo descubrió, no sé, la electricidad. Y luego poquito después. Y otro güey en otro lado también, en el mismo mes, ¿no? El mismo año, después de que nadie nunca había hecho eso. Uno puede ser como si él lo pudo hacer, entonces yo también puedo. Es como esta, que es la fe, ¿no? Como decir, ya creo que puedo descubrirlo porque alguien más ya lo hizo. Que ya sé que es posible. Esa puede ser una teoría, ¿no? Que es como una parte como de que nosotros mismos tenemos bloqueada la posibilidad hasta que vemos que alguien más lo puede hacer, se desbloquea esa posibilidad. Como pasó con el primer hombre que rompió el récord de correr los 100 metros en menos de 10 segundos, que no se había logrado nunca. El año que lo logró, otros 3 o 4 corredores lo lograron. Pasó hace poquito que por primera vez el juego original de Tetris lo pasaron. O sea, un niño lo pasó, un niño de 14 años llegó a la pantalla final donde el juego se acabó. Y ya creo que van como 4 o 5 que lo hacen. De haber pasado 40 años, no sé cuándo salió el juego, ¿no? Entonces eso tendría 2 explicaciones posibles, me parece. Una, eso que te digo de la fe, de decir, ok, si él lo hizo, quiere decir que se puede, y al creer que se puede, se desbloquee algo mentalmente que te permita lograrlo, o que la información que el chico obtuvo al lograrlo se transmita a otros miembros de la misma especie que estén haciendo lo mismo, porque obviamente le pasa a los que están haciendo lo mismo, o sea, a los que están buscando lo mismo. Si no estás por eso dice, no estás en la misma sintonía, si no estás en el mismo canal, pues no te llega, ¿no? Pero si estás tú, por ejemplo, haciendo canciones todo el tiempo, metido en el estudio, produciendo, y hay otro productor en Suecia que está produciendo canciones también, y a él se le ocurre algo o inventa algo, ahí es donde vienen esas teorías de probablemente hay un campo informativo al que puedes acceder porque estás sintonizado en la misma sintonía que el tipo ese, ¿no?
Porque además, en ese caso no aplica lo de la fe, porque a ese ni lo conoces. O sea, no te has enterado. Sí, creo que son dos caminos muy marcados. Uno sí tiene que ver con esta idea de que si es posible, me desbloquea en mí la certeza de que se puede hacer, que eso es gigantesco. Y eso habla también sobre el poder que puede llegar a tener la fe en las personas, ¿no? O sea, ¿por qué las personas que hacen cosas increíbles parten de una certeza, que realmente es fe, pero ellos lo ven como certeza y logran cosas increíbles? Pero lo otro tiene que ver, y con este campo ya que no es científico, sino que ya se vuelve en este momento pseudocientífico y muy especulativo, pero pues sobre esta idea de, como tú dices, de que existe una red de información a la que nosotros como especie o como no sé qué tenemos acceso, y hay una manera en donde lo que hagas en un lado afecta a algo que está en un lugar completamente remoto. Y otra vez, entramos ya a un punto muy especulativo y pseudocientífico. Absolutamente. Pero hasta, digo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo, pues no sé si Jacobo Greenberg, por ejemplo, lo conoces, todo ese tema de la latiz. Los experimentos que se rumoreaba que él estaba haciendo antes de desaparecer tenían que ver con diodos y con estímulos que hacían con dos personas en distintos cuartos, ¿no? Sí. Y él hablaba sobre este campo que él lo relacionaba mucho con mecánica cuántica, específicamente con el tema de entrelazamiento, si no me equivoco, que es el concepto, que tiene que ver con esta idea de que si en algún punto, y obviamente lo estoy explicando mal, pero si en algún punto dos partículas interactúan, están conectadas a pesar de que tengan una distancia considerable, ¿no? Que lo podrías relacionar con el tema del Big Bang, ¿no? O sea, de que pues en algún punto todo lo que existe estaba en una pequeña bola, en un pequeño punto, ¿no? Sí. Eso pudiera ser una manera de conectarlo, pero otra vez ahí ya estamos 100% en campo especulativo. Sí, interesante porque pues, o sea, siempre estamos como en esta búsqueda de explicar, ¿no? Y he escuchado muchas veces y es algo como muy... No sé si decirlo o no decirlo, porque en estos tiempos es un riesgo decirlo, pero... pensaría que es algo femenino porque las que he escuchado decirlo muchos son mujeres. Claro. Pero muchos probablemente también haya muchos hombres que lo digan. Lo puedes decir como una verdad, o sea, como una realidad, o lo puedes decir como algo que suena como superstición, pero he escuchado a muchas mujeres decir, ay, soñé con tal persona, le voy a hablar, a ver si está bien. Sí. ¿No? O sea, es algo que no he escuchado a ningún hombre en mi vida decirme, ay, soñé con tal persona, le voy a hablar a ver si está bien, ¿no? Sí. No sé si es algo femenino, porque no sé si es una creencia, o sea, que es como heredada, de que puedes llegar a estar conectado con alguien a la distancia, ¿no? Con una persona, con un pariente, con alguien. Y que aunque no tengas un contacto directo o no lo hayas visto en un tiempo, puedas llegar a percibir si algo le está sucediendo de alguna manera a la distancia, ¿no? Pasa a veces que también es una superstición y una creencia cuando te dicen, no manches, estaba hablando ayer de X, que hace 3 años que no hablaba esa persona y me lo encontré. Sí. O me habló. O sea, es como esta interconexión que hay entre dos personas de algo que va a pasar o de algo que puede pasar. Es interesante porque el ser humano siempre como que tiende a creer que existe eso. ¿Por qué? Pues puede ser como el huevo o la gallina, ¿no? Porque crees que existe, te pasan cosas que hacen que parezca que existe, o crees que existe por las cosas que te pasan. Sí. Y por eso hemos llegado a creer en el ser humano de que eso es, que sí hay una conexión. Jim Jarmusch hizo esta película divina de Only Lovers Left Alive, de los vampiros que han vivido, que son pareja desde hace, no sé, 300 años, ¿no? Y que uno de los dos vive uno vive en Tangier y él vive en Detroit, y él está pasando una crisis y ella lo percibe. Ella la percibe en Tangier, o sea, y dice, algo le está pasando a este güey. Y le habla por teléfono, le dice, you're not okay, right? Entonces, le dice ella, agarro vuelo mañana. Y después de 20 años de no verse, porque bueno, son vampiros, a ellos no les importa. Sí, 20 años un poco. Pero son pareja. Entonces ella va a verlo porque sabe que él no está bien. Y la película comienza hablando de Spooky Action at Distance, que es la teoría de las partículas estas que dividen y luego las partículas ya divididas, se le aplica un impulso a una y la otra reacciona al impulso que se le aplicó a la otra partícula inexplicablemente de manera simultánea, instantánea y más rápido que la velocidad de la luz. O sea, no hay una transmisión de energía de una partícula a la otra
Y como no existe esa transmisión y sucede más rápido que la velocidad de la luz. Es como una metarealidad, ¿no? Einstein le llamó The Spooky Action at Distance porque era no lo podía explicar. O sea, eso Einstein le llamó así. No, eso no tiene explicación. O sea, eso es that's spooky. Sí, that's scary. O sea, that's weird. Y that's the weirdness que luego mantiene como esta cosa de entonces hay algo debajo de la textura de lo que vemos en la red de abajo que mantiene unido todo y interconectado todo. Todavía no llegamos ahí. Pero o quizá ya llegamos y no sabemos, ¿no? Porque también digo, otra vez nos volvemos muy conspiranoicos quizá, pero pues ¿qué tanto se puede llegar a tardar la ciencia en volverse mainstream, en llegar a las masas? ¿Y qué tanto sabe, por ejemplo, una entidad gubernamental sobre temas en especial? O sea, absolutamente. El póster que tienes atrás es de una banda que se llama Angels and Airwaves, que era el vocalista de Blink-182, sacó esta banda cuando se separa. Y él saca esta banda que era como una banda espacial. De hecho, esa es una película de la banda y se trata de un astronauta que se queda perdido o se queda atorado ahí en el espacio. Qué maravilla. Y él saca después una empresa que se llama To The Stars Media. Ok. Y como la intención de la empresa era intentar explicar fenómenos sumamente complejos mediante películas, canciones y arte, ¿no? Ok. Y de ahí sale pues no sé, una rama de conspiraciones o teorías de que la manera en la que eventualmente esta información se empieza a coloquializar es mediante el arte, ¿no? Ok. Que se puede percibir de dos maneras. O el arte es un oráculo de lo que va a acabar pasando, como, no sé, 1984, la sociedad distópica que hoy en día percibimos o cuando menos estamos cada vez más cerca. Se parece mucho. O realmente puede ser una acción premeditada de vamos a empezar a familiarizar a los humanos con ciertos conceptos que hoy en día generarían caos. O sea, hoy en día generarían un desorden terrible, ¿no? Absolutamente. Y se vuelve esta idea interesante. Me encanta la idea. Definitivamente, sí creo que el artista termina por meter ahí un poco sus creencias, o lo que ha leído, o lo que ha sentido que puede ser verdad, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de la famosa... No digo la reencarnación, pero es esta sensación de que tienes cuando conoces a alguien, de que ya lo conocías de antes, de otra vida. O sea, eso le llamamos otra vida, pero más bien a lo mejor es como una persona con la que particularmente sientes que estás unido a ella. Y entonces tiendes a pensar, pues a lo mejor la conocía de otra vida. No, más bien con esa persona se vuelve más evidente que somos una sola, que estamos unidos, que hay algo que nos une. Que aparentemente que es invisible porque físicamente hay una separación entre las personas. Y esta ilusión de separación, este espacio vacío que hay entre nosotros, entre tú y yo, hace que pensemos, no, pues somos diferentes, separados, estamos separados. Pero hay personas con las que no sientes esa separación, sientes una extraña unión. Y muchas veces en la música se habla de eso, ¿no? De esa unión, de eso de que ya te conocía, de eso de que yo y tú somos la misma cosa. Y pues, no deja de ser como un poco indemostrable y pseudocientífico, pero esa es la sensación que tenemos, ¿no? Y de repente hasta pasan cosas medio telepáticas que dices, ok, esto ya fue como, o sea, pasó esto porque la conozco súper bien, o porque ya estamos empezando a transferir información no verbal de una manera que no me explico. Por ejemplo, pasa en las parejas, no sé, los que nos escuchen si les ha pasado o nomás a mí, pero yo creo que a muchas parejas, que estás con tu pareja y de repente empiezas a cantar la canción que está cantando en su cabeza. Sí. Porque la oyes. O sea, tú empiezas a oír, a veces hasta, la cantas en el mismo lugar donde ella la va cantando, porque empiezas a oír la canción en tu cabeza, como si fuera tu idea. Sí, claro. Pero probablemente no es tu idea, es la de la otra persona que está al lado, que de algún modo se transfiere o se comparte. Algo te triggerió ese pensar. A lo mejor la manera incluso en la que movía la cabeza que ni estaba cantando, dijiste, ese ritmo me recuerda y empezaste a cantar. Y automáticamente empiezas a cantar la canción y la persona voltea y te dice, esa es la canción que estoy cantando en mi cabeza. Y digo, sí, pues la estoy oyendo. Sí. ¿No? O sea, y como yo vivo con mi chica hace como 15 años, empiezan a pasar cosillas, ¿no? Claro,
todo puede tener una explicación científica o todo puede tener una medio explicación científica, o una cosa de suerte, o una cosa de que te diga, no, es que como dices, no, estás leyendo ciertos microcomunicación no verbal, porque existe como esta microcomunicación no verbal que es cómo está entrecerrando los ojos, claro, y el movimiento de la mandíbula, pero sí, cómo es una está, lectura. y ya se lee a nivel inconsciente o subconsciente más bien, o sea, ya no es como que tú te des cuenta que estés entendiendo esa información, sino tu subconsciente la está leyendo y te puede arrojar una conclusión, sí, de que algo está pasando y luego tú crees que es como algo, cabrón, eso es como incomprensible, ¿no? Pero a lo mejor sí tiene explicación, pero todavía hay un montón de cosas que es muy interesante que vamos a descubrir. Sí, y que pasan en un tema, como tú mencionaste, subconsciente, ¿no? O sea, porque también nos hemos estado dando cuenta de lo fácilmente manipulables y programables que somos como personas, y eso se aprovecha a gran escala en redes sociales, ¿no? O sea, hoy en día hay un libro que se hizo muy famoso que se llama, creo que es el The Subtle Art of Giving a Fuck, algo así, un libro naranja que hizo muy popular, ¿no? Y hablaba sobre, creo que ese libro hablaba sobre un capítulo de cómo Target ya sabía cuando ciertos clientes estaban, por ejemplo, embarazados. O Amazon, por ejemplo. Amazon sabe cuando te peleaste, cuando cortaste, porque hay ciertos comportamientos que tú haces, que lo hacen otras personas que están viviendo un tipo de duelo, de luto similar, que se vuelve muy fácil poder predecir qué es lo que está pasando. Y ese tipo de algoritmos son los que hoy en día rigen muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, no sé si has usado Waze. Sí, claro. La manera en la que Waze funciona es que tienen una localización geográfica de tu carro, una cierta velocidad, y eventualmente se da cuenta de que en algún punto hiciste una pequeña parada. Ese comportamiento lo compara con los distintos arquetipos de comportamiento que tiene y dice, a lo mejor Roberto pasó por una antialcohólica, y te manda un cuestionario que pasaste por una antialcohólica, y ya no me lo pones que sí, pero Waze lo adivinó. Ese mismo tipo de comportamientos que el ser humano es imposible que perciba de una manera visual, porque no tiene la misma apreciación de los datos que una máquina. Claro. Las máquinas lo hacen intuitivamente. Entonces, no sé, imagínate que tú cortaste y empezaste a buscar ciertas canciones, ciertos productos, ciertas cosas que a lo mejor no tienen que ver directamente con lo que tú estás haciendo, pero mediante conexión deduce ciertas cosas. No sé, a lo mejor imagínate que tú estás buscando mucho yoga y Amazon asume estatus vegano. ¿Por qué? Pues porque la gran cantidad de personas que buscan yoga y a lo mejor tus intereses caen en esta misma cubeta y te predice. Y te das cuenta de que no mames, si somos bien programables y bien manipulables. Sí, somos bien programables, sí. Y hacer anuncios del lado ya del anunciante, te das cuenta de lo frío que a veces es la manera en la que se trata eso. Sí, sí es frío. Y he descubierto bueno, no he descubierto, me he dado cuenta últimamente de cómo no nada más es como programable en el sentido de que eres predecible por tus acciones que se pueden meter en un algoritmo, sino también por el comportamiento que el ser humano suele tener ante las cosas. Por ejemplo, a nivel el nivel de confianza que el ser humano tiene en los demás. O sea, el ser humano tiende a confiar en los demás. Sí. Tiende a no creer que los otros son malos, sino a creer que son buenos y a darles el beneficio de la duda a los que hicieron algo malo, de que no, a lo mejor se equivocó, no, claro, se me hace que no se dio cuenta, no, yo creo que no lo voy a volver a hacer, no, o sea, todo esto. La mayoría de los seres humanos somos así. Entonces también hay un montón de entes, tanto políticos como corporativos, como que aprovechan esta forma de ser el ser humano, que ya la tienen calculada y estudiada, sesgo, ¿no? para poderte hacer cosas muchas veces y por mucho tiempo, sí, que saben que vas a perdonar y que les vas a permitir y que no vas a reaccionar como rápido y que no me hagan eso, sino que vas a decir, no, haber sido un error, no, haber sido... Y hay fraudes, hay políticos que se aprovechan de eso para llegar a donde llegan. O sea, hay como un montón de entes que se aprovechan, pues, de comportamientos que ya saben que tenemos y que así somos, ¿no? Así somos. Entonces todo eso seguramente esa data está en todas las máquinas, ¿no? Ya la tienen aprendida. Y creo que eso es una característica que no solamente es humana, porque
tengo entendido que la forma de cocinar algunos animales es empezar a subir la temperatura gradualmente, ¿no? Porque si los metes en agua hirviendo, pues empiezan a tensarse, pero si metes, no sé, una langosta, digo, no sé especialmente cómo se cocinan las langostas, y lo empiezas a meter en agua al tiempo y le vas subiendo gradualmente la temperatura, eventualmente va a llegar a una temperatura muy alta y no va a ser ese mismo shock. Claro. Lo cual le agrega un poco más de peso a lo que te dije de empezar a familiarizarnos con distintos conceptos mediante arte, ¿no? Claro. Porque si fuera de putazo, claro, quizá sí. ya no perdonaríamos tanto. O sea, sí perdonas ciertas cosas, pero ya si se te pasan de lanza. Claro. Sí, ahí estarías hablando de la posibilidad de usar el arte como un ente. O sea, existe esa posibilidad como un ente casi malvado donde empieza a introducir gracias al arte puedes manipular, a llevar a la ¿no? gente hacia algún lado. Absolutamente. O sea, yo creo que todas las grandes herramientas tienen ambos usos. Sí. O sea, las puedes usar para aleccionar, para domar, para ahora sí que programar a la gente hacia a intenciones negativas, y también la puedes usar esa misma herramienta para decirle a la gente, güey, aguas con esto, no te distraigas, ¿no? Existe esta posibilidad, échale ojo. Depende del tipo de artista, depende la conciencia que el mismo artista tenga de lo que está haciendo, ¿no? Porque hay muchos artistas que no están conscientes de cómo están influenciando a la gente. Y hay artistas que seguramente trabajan directamente con intereses superiores, sí, que los utilizan y les dicen, tú vas a decir esto, te vas a vestir así y me vas a servir para que toda esta generación de chavitas que sigue crea estos valores, claro, ¿no? O sea, y esos son artistas que ya trabajan a otro nivel, ¿no? O a veces ni siquiera son artistas, o sea, por ejemplo, los héroes patrios o las historias que nos cuentan de la independencia y la revolución, pues son de cierta manera una obra de ficción basado en hechos históricos, ¿verdad? Pero es ficción en el sentido de que existe un sesgo premeditado de cómo contar las cosas para generar una cierta reacción en las personas para que se sientan más mexicanos, ¿no? O sea, sí tienen esa función de empezar a encaminar a la gente hacia algún lado. Sí, o sea, siempre la historia y la manipulan pues los que están, ¿no? Como el famoso libro de la visión de los vencidos, ¿no? Sí. O sea, siempre la visión que tenemos es la de los que ganaron. Y los que ganaron quieren que tú pienses de cierta manera para poderse mantener en donde están. Entonces, le van a dar ciertas características a los héroes o ciertas características a los villanos para que tú tengas como ya un sesgo y digas, bueno, yo creo que tú estás bien en el poder, ahí quédate, ¿no? Porque representas los valores del héroe que me estás proponiendo. Sí, es bien interesante, por eso hay que también tratar siempre de ver pues las varias versiones, iba a decir la de los dos lados, pero a veces hay más de dos. Sí. O sea, varias versiones, como tenía un maestro en la escuela que me decía siempre que lean un periódico y lean una noticia en el periódico, agarren otros 2 o 3 periódicos de diferentes editoriales y lean la misma noticia desde otros 2 o 3 periódicos. Y de ahí van a sacar una conclusión medianamente cierta. Sí. Porque la mayoría de esos güeyes está tratando de sesgar tu opinión hacia la línea que tiene el periódico. O sea, cada periódico tiene una línea. Entonces le dicen a los periodistas, la línea de este periódico es de derecha, o es izquierda, o es nacionalista, o es populista, o es laborista, o es lo que sea el periódico. Entonces la noticia la tenemos que decir desde esa línea. Y de todos modos, leyendo 5 periódicos, no necesariamente vas a tener la verdad, pero al menos tienes una idea más clara de lo que realmente pasó, que si solo lees uno. Porque si solo lees uno, está muy dirigido hacia un solo lugar. Sí, ¿no? por diferenciación y contraste te empiezas a dar cuenta de esa agenda que se transmite a veces inconscientemente, o sea, a veces es algo que, porque puede ser una pregunta muy directa que, bueno, pregúntate quién paga la tinta y vas a más o menos entender qué intereses están defendiendo, pero también hay ciertos esos que se escapan, que uno ni siquiera se da cuenta que transmite, pero transmite, y mediante el contraste empiezas a darte cuenta de qué es aquello que defiende esa persona. Pero eso mismo también podría pasar con el arte, ¿no? O sea, el artista mediante el contraste, yo puedo agarrar un disco tuyo de un tema del amor, por ejemplo, y lo comparo con otro artista, y mediante ese contraste voy a entender mucho de ti y de la otra persona. Absolutamente, ¿no? Sí. Y sí, todos tenemos una línea, a lo mejor no es una línea política, pero es una línea personal que viene de como de lo que hemos vivido, las cosas que creemos, lo que
lo que creemos que es verdad en el mundo, ¿no? A veces uno ha tenido una vida más difícil, otro ha tenido una vida más fácil, en el sentido de que no ha sufrido menos. Unos han tenido cierta experiencia en las relaciones de pareja y otros otras. Entonces ahí te vas a dar cuenta más o menos de qué tipo de vida ha tenido el artista y qué tipo de ideas tiene al respecto de cómo nos relacionamos unos a otros. Yo sí creo que hay definitivamente una gama muy diversa, desde los más optimistas hasta los más pesimistas artistas. Y ahí puedes como darte cuenta de que han vivido y sí, no sé, o sea, porque a veces hay como también hay como es algo muy evidente, o sea, se siente como, wow, este tipo sí está extremadamente pesimista, al punto que me doy cuenta que tiene un problema. Sí, claro. O sea, de que tienen como un coraje y un enojo y a lo mejor algún trauma con respecto a ese tema, ¿no? Y está terriblemente optimista, ¿no? O sea, también tiene un problema. De que le hace falta que le pasen más cosas, sí, ¿no? Sí, ¿no? Está demasiado optimista. En tu caso, en este disco nuevo que sacaste, el de Pausa, hablas puntualmente sobre el rompimiento de una relación, ¿no? Como concepto. Me gustó mucho que te haya referido a eso como una pausa, porque sí me hizo mucho sentido que termines una relación y sí se siente como una pausa porque no puedes continuar tu vida hasta que de cierta manera resuelvas lo que te hizo ponerte en pausa, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo describiste muy bien. ¿De dónde nace la idea del disco? Sí, es interesante. O sea, empecé como a hacer canciones hace como 2 años. Quería hacer un disco de cantautor y en medio de la gira sin manera encontrar el espacio donde hacerlo. Y justo fue cuando te digo que fallece mi madre, entonces también eso generó otras ideas dentro del mismo disco. Por ejemplo, Pausa es una canción que ya nace tiempo después, porque estoy hablando de una relación, de una ruptura amorosa, pero mucho de la forma en la que la estoy hablando es como si fuera el luto, como si fuera una pérdida de alguien como si hubiera muerto, ¿no? Y creo que las pérdidas amorosas es un pequeño luto. A lo mejor no es tan duro y tan difícil como cuando muere alguien, pero a veces sí. Claro. Hay gente que se deschaveta cuando se muere, cuando pues se va su chava, también, ¿no? Si Si estás acostumbrado a hablar con una persona todos los días y de repente es de 100 a 0, pues es... Sí, se va, y si se va con alguien más, o sea, sí puede ser... Sí es un psicológicamente muy loco, o sea, y muy agresivo también para ti, porque, bueno, cuando alguien muere a veces hasta es más... Bueno, murió, ¿no? Ni modo. Pero o sea, ya no hay posibilidad de que aquí es... Alguien se va y sigue vivo. Pero no, sí. Sí, sigue vivo. O sea, lo puedes ver. Te lo puedes encontrar, inclusive con otra persona. Y ahí está, pero ya no es para ti, ¿no? Eso también puede ser psicológicamente muy agresivo. Claro. Entonces es como de... ¿Cómo queda este vacío y cómo queda esta carencia de las cosas que esa persona te daba, ¿no? En tu vida. Que es la parte... como que a veces vuelve como egoísta un poco el tema del amor, ¿no? O sea, que el otro te da algo que a ti te hace bien y por eso quieres estar con esa persona. Pero puede ser mucho más profundo. Puedes inclusive haber vivido ya muchos años con una persona y realmente ya construiste una historia con esa persona donde tienes un cómplice, un amigo, un socio, un hogar que vives con ella y es tu amigo además. Es muy buen amigo tuyo, tu pareja. Y de repente extrañas esa comunicación, extrañas el feedback que te daba, extrañas esta posibilidad de confort que te daba también, de juntos crean un lugar donde se sienten los dos a gusto. Y cuando de repente una de las personas se van, pues ese lugar ya no significa lo mismo, ya no te da lo mismo. Y puedes tardar meses, puedes tardar a veces años en recuperar ese espacio que quedó hueco y poderlo suplantar o reemplazar con otras cosas que te puedan ayudar a vivir, aunque sean medio postizas, pero que te puedan ayudar a seguir adelante y poco a poco sanar. Así que bueno, esa canción viene de ahí. Y el disco en general son como reflexiones al respecto de eso, de las relaciones y de diferentes momentos de la vida, ¿no? Sí, ahora que estabas mencionando esto, se me hizo interesante el concepto de pausa porque de cierta manera... partiendo de que vives en una relación en la que eres feliz, en la que te gusta cómo te sientes, o cuando menos estás bien, pues eso te permite construir un piso para después perseguir otro tipo de necesidades, ¿no? O sea, no puedes estar pensando en hacer arte si te estás muriendo de hambre, o si no tienes que comer, si no tienes dónde vivir.
O sea, y lo decía Maslow, ¿no? Hay una pirámide de necesidades humanas. De cierta manera, un rompimiento amoroso, si es que estás en las más elevadas, que son las de autorrealización, te dice, a la verga, estas necesidades ahorita no, vamos a bajarte a la parte social y primero resuelve las sociales antes de poder seguir con las de hasta allá arriba. Entonces sí estás en pausa porque no puedes seguir con esas necesidades más elevadas porque no has saciado en este momento las que son más primarias. Sí, te sientes como incompleto, hay un luto. No significa necesariamente que tú, o sea, no seas una persona, digamos que estés bien contigo misma, porque a veces tú puedes tener una vida muy, muy tranquila contigo y una relación contigo mismo de mucha paz y de mucha estabilidad. Pero cuando alguien, por ejemplo, muere, no importa qué tan estable seas, entras en este estado de luto, ¿no? Y lo tienes que sufrir, lo tienes que vivir. O sea, es algo que tienes que pasar, no puedes negarlo, no puedes tratar de darle la espalda, sino que vas a tener estos lapsos de dolor profundo y luego se te van medio a quitar y luego van a volver. Son como oleadas y luego cada vez son más breves hasta que a lo mejor un día ya dices, ok, ya pasó. Pero no tiene necesariamente que ver con una dependencia de la otra persona, sino que el ser humano así se relaciona con las otras personas a nivel hasta inconsciente. No te das cuenta de cómo te empiezas a vincular con otros y cuando una persona muere o se va, es como si te arrancaran un pedazo y quedara ese pedazo descarnado y en carne viva y pues tiene que cicatrizar y sanar. Mientras eso sucede, cualquier cosa que toque ahí duele muchísimo. Somos naturalmente... nos entrelazamos naturalmente con los demás y creo que es una forma normal de existir, pero al mismo tiempo, como empezamos la conversación con la película de amor, al mismo tiempo es una tragedia que así sea nuestra interacción con los demás porque eventualmente nos vamos a perder. Te va a llevar la chingada. Sí, o sea, entonces por eso te decía que me llama mucho la atención que así estemos hechos. Sí. O sea, nuestra mayor felicidad, que es nuestras relaciones con amigos, con parejas, con hijos, con papás, con lo que sea, también van a ser nuestros más grandes dolores. Sí, sí, sí. Y así está hecho este rollo, ¿no? O sea, como, por eso decía que Happy Sad, ¿no? En el disco, sí, una rola que se llama esa rola es la que más me gusta del disco. Qué chingón. Tiene un rollo como, pues como Happy Sad la rola, ¿no? Sí. O sea, no es una rola tan feliz, pero tampoco está tirada al piso. Sí. Y habla de eso, de que algo que me decía, mi mamá escribió una canción que decía exactamente eso. Un día ríes. Decía, un día ríes, otro lloras y otro vuelves a empezar. Pero es algo tan hermoso que tú quieres más. Así decía una canción de mi madre, de las 3 canciones que hizo en su vida. Ella la escribió ahí. Sí, okay. Escribió 3 canciones. Esa era una. Y era algo que pues siempre mi mamá tenía como esa filosofía, era una filosofía simple, pero decía, sí, la vida a veces es feliz, a veces es triste, pero está padre. Sí. ¿No? Pues está chida. O sea, encuéntrale lo chido a la vida aún en los momentos más jodidos. Y mi papá me dijo también lo mismo una vez, curiosamente, como que compartían, a pesar de todas sus diferencias, porque mis papás tenían muchas diferencias, compartían ese lugar. Yo creo que esa era su máxima, digamos, cosa en común. Una vez estaba yo así tirado porque me había dejado una novia de muchos años. Estaba yo en cama así destrozado, ¿no? No quería ir ni a la esquina. Ahí llevaba 2 días en cama, ¿no? Sin querer comer y hecho pedazos. Y pues mi papá fue como, pues con cierta dureza, ¿no? Tratando de sacarme un poco de ahí. Me dijo, aprende a disfrutar el dolor, hijo. O sea, es parte de todo. Aprende a disfrutarlo, vívelo. O sea, es parte de este pedo, güey. Disfrútalo. Y yo no entendí. O sea, ya se volvió loco. ¿Cómo que disfrutar el dolor? Pero lo que me estaba tratando de decir, yo creo que como podía, era que en el futuro me iba a acordar de ese momento como algo bello en mi vida, de cualquier forma. Un dolor profundo por alguien, una pena de amor que me iba a doler mucho, pero que me iba a volver en alguien mejor. Entonces, que aunque no lo viera en ese momento, porque en ese momento no ves nada, nomás estás cegado por el dolor, a largo plazo sí lo iba a ver. Entonces, que tratara desde ese momento de empezar a darme cuenta de que era pasajero, de que eso iba a pasar, de que no iba a durar para siempre y de que al fin se iba a volver una memoria pues bella, si entendemos
la belleza como la experiencia de existir, ¿no? Claro. No necesariamente como lo bonito que te pasa. Pero en mi casa se manejó mucho esa información. Sí, me gusta esta idea de pues no sé, es como en física es el tema. Me acuerdo cuando vi la clase de energía potencial y energía cinética, ¿no? La energía potencial es si tú tienes un péndulo hasta arriba, tiene mucha energía potencial porque eventualmente va a dar va a caer, ¿no? Entonces, creo yo que las relaciones amorosas, o cuando menos los vínculos amistosos, amorosos con otras personas, se vuelven como subir una torre y eventualmente te vas a caer y te vas a meter un putazo. Pero el dolor es proporcionalmente a la cantidad de amor que sentiste en ese momento y sé que en ese momento obviamente no es muy difícil de comprenderlo, pero en retrospectiva sí te da cuando menos ese sentimiento de, bueno, pues me dolió un chingo porque también lo disfruté un chingo, ¿no? Absolutamente. Y esa es una gran tragedia porque también dices, puta, o sea, así como lo estoy disfrutando, seguramente el día de mañana me va a acabar doliendo. Y hay maneras de manejar el dolor, hay maneras también de matizarlo, a lo mejor estarlo practicando, estarte haciendo, empezar a hacerte paz con la idea de que pues la gente envejece, la gente eventualmente se muere y para que no te agarre por sorpresa. Pero va a ser como quiera el vergazo, ¿no? O sea, va a ser el putazo. Sí, pero definitivamente sí puedes anticipar, o sea, lo más posible, ¿no? Digo, pensar en el tema, o sea, ver la película de Haneke, A ver. como leer libros. Hay uno maravilloso de Joan Didion, una periodista que se llama The Magic Years, o The Magic Years, me parece que se llama, como los años mágicos, que habla del luto, del duelo, ¿no? Entonces pues puedes empezar a leer esto, a ver estas pelis y decir, ok, ¿qué va a pasar, no? Es como al menos tengo el conocimiento teórico de qué me va a pasar. Sí. Y cuando pasa dices, sí, esto es lo que había leído, estoy sintiendo eso, y veo la peli, claro, es lo que vi en la peli. Sí, pero ya tienes un mapa, ¿no? Para navegar. El dolor pues no te lo quita nadie, ¿no? O sea, pero pues sí tienes un mapa. O sea, al menos no te sientes solo, que creo que es algo que el arte también tiene como característica positiva. Sí. De decir, como decía hace un par de días estaba viendo una entrevista con Ethan Hawke. Y le preguntaban, o sea, porque decía, siempre el arte como que nobody cares about art. Decía, es como, art is a luxury. Dice, hasta que alguien se le muere a alguien, o alguien lo deja el amor de su vida, o alguien se enamora de una manera que nunca se había enamorado y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y luego escuchas una canción o ves una película donde a alguien ya le pasó eso antes. Sí. Y dices, no estoy solo. No estoy solo, a alguien ya le había pasado esto. Es normal, es parte de ser humano y lo puedo ver a través del arte que no estoy solo, ¿no? Es como darle compañía también a las personas a través de obras de arte que reflejan lo mismo que les está sucediendo a ellos para que se puedan ver en ellas. Es muy, o sea, te da mucha paz. O sea, de que no te estás volviendo loco, no estás solo, esto va a pasar. O como esa frase americana maravillosa que dice, this too shall pass, ¿no? Sí. Que es hermosa esa frase, que esto también va a pasar, no te preocupes, ¿no? O sea, no va a durar para siempre, porque a veces los dolores son muy profundos. Y si te dijeran que van a durar 2 años, tú dices, no, pues no me voy a aguantar, sí, voy a morir. O sea, pero te dicen, no, o sea, sí es muy profundo, pero va a durar nomás unos días y luego va a empezar a bajar. Entonces, pues agárrate, siéntelo, pero sábete también que va a pasar. O sea, no te preocupes, güey. Porque... Sí, velo como una tormenta, ¿no? Que está llegando, como si de repente llega un huracán a tu cabeza y eventualmente va a empezar a disiparse y... Eso es, pero cuando pega al principio pega sí, es en ese momento. Con todo, o sea, eso es el duelo, eso es el luto, ¿no? Eso como pega con todo, ya no ves, no sientes, no entiendes, no oyes, no quieres nada. Y luego, que no fue mi caso con mi madre, porque mi madre como que fue un proceso de que vivimos unos meses de su enfermedad y no fue inmediato, lo fuimos como madurando la idea y luego cuando murió ya no fue tan brutal. Hay veces que sí te pasa de golpe y que no estás preparado y que no, o sea, no fue así. Pero cuando es así, de que es de golpe y de repente sin que te lo esperes, sí, es una cosa que no te permite ni pensar ni nada, ¿no? Entonces te sirve saber, como eso que estás diciendo, que es cuando golpea la tormenta,
los primeros momentos, que son terribles y luego va a empezar como a decaer. No se va a ir del todo porque te digo que como lo dice Joan Didion y otros personajes, el luto funciona en oleadas, o sea, parece que ya se te quitó y luego regresa. Sí. Y luego parece que se te quita otra vez y luego regresa y dices, no, puta, este ya no se me va a ir nunca. Y sí, también eso se te va a ir. Cada vez van a espaciarse más esos momentos hasta que ya, pues, lleguen ya muy espaciadas, ¿no? O sea, que de pronto si hay gente que se acuerda de repente de alguien y pues le lloras una vez al año, ¿no? O sea, ya se vuelve algo muy tranquilo. Pero al principio es imparable y el ser humano tiende a pensar, no voy a aguantar esto, o sea, esto es demasiado. Y el arte sirve también para decirnos, no, tranquilo, esto ya pasó. Qué interesante la función que el arte tiene en este tipo de cosas en el ser humano, ¿no? Porque también, no sé, pensando cómo lidia un perro con el luto, por ejemplo, es algo que ellos no tienen recursos, no tienen herramientas, y que, o sea, siempre se me ha hecho extraño cómo un perro bebé y un bebé humano no son muy diferentes, o sea, actúan prácticamente igual, pero llega un punto en el desarrollo en donde el humano da ese estirón intelectual y empieza a apreciar, cuando menos de una manera muy superficial, las cosas que eventualmente conocemos como arte no, o sea, ¿a qué crees que se dé esa diferencia entre el cerebro del perro y el humano para poder tener esa capacidad de apreciación? O sea, digo, sé que hay canciones para perros, ¿no? Que los hace sentir de cierta manera. Qué maravilla, sí. No sé qué sea, o sea, me encantaría saber en qué momento entra esta conciencia que a lo mejor el perro no tiene en el nivel que tenemos nosotros. Sí tiene cierta conciencia. O sea, ahora estaba viendo un loro, que es que también son muy listos, pero ahorita volvemos a los perros. Pero estaba viendo un loro que está en una jaula y pues los loros pues aprenden a hablar muchas palabras que oyen de sus amos. Pero una cosa es que digas, bueno, este loro sabe decir palabras, y otra es que sepa qué significan las palabras. Y de pronto está el loro y cae un rayo por ahí cerca. Entonces el loro se asusta, se ve que da una marometa ahí dentro de la jaula y se agarra del palito ese así de la jaula y dice, ¡qué susto! Dice el loro, ¡qué susto! Y luego dice, vas a estar bien. No te preocupes, no te asustes. ¡Ay! ¡Qué susto! El loro, güey. Entonces yo dije, cabrón, a ver. O sea, el loro está hablándose a sí mismo para tratar de tranquilizarse. Probablemente con las palabras que le dice su amo cuando se asusta, le dice esas palabras. Pero él ya entendió que esas palabras son para tranquilizarse. Y ya entendió qué significa qué susto. O sea, cuando está asustado, hay una palabra que digo, a su manera, ¿verdad? Pero sí. A su manera. Y tiene una expresión. O sea, hay un nivel de conciencia. Sabe que existe. Claro. Pero es, digamos, llamémosle menos profunda, a lo mejor, menos amplia. Lo cual no significa que con el tiempo no vaya a aumentar. O sea, en miles de años a lo mejor aumente ese nivel de conciencia o haya algún tipo de evolución como lo tuvimos nosotros. Eso estaría bien cabrón porque hoy en día, o sea, creo que sí, o sea, va por ahí. O sea, mi hipótesis es que, digo, seguramente habrá gente que ha escrito libros sobre este tema, pero lo poco que yo sé, mi hipótesis tiene que ver con esta idea de que estamos atravesados por el lenguaje y el hecho de que podamos manejar tantos bloquecitos léxicos que son nuestras palabras, pues nos permiten contemplar ideas que de otra manera no podríamos contemplar porque no tendríamos los legos para armar esas estructuras intelectuales, ¿no? Claro. Los perros, los animales tienen mucho menos bloquecitos, los pueden generar palabras mucho más simples oraciones mucho más simples. Pero pues eso podría cambiar. No sé si has visto los videos de que te venden para los perros un tapetito con botones. Sí. Y le pican. Sí, he visto. Y es una locura. Es una locura. O sea, ya le permiten a los perros crear oraciones para pedir ciertas cosas muy puntuales. De quiero hacer popó. Sí, o está muy loco. O me estoy haciendo pipí. Está bien loco. Si tiene un nivel de conciencia probablemente es superior al que creemos que tienen. Eso sí. Solo estaba viendo un video que es hay una cámara como de seguridad adentro de una recámara. Y hay un gato y dos perros. Entonces el gato salta, tira la televisión y tira la televisión gigante, la rompe. Entonces el gato inmediatamente que hace eso se sale por la ventana y deja a los perros adentro del cuarto. Entonces se oye que el amo dice, ¿qué hicieron? Entonces ahí viene. Otro de los perros se sale por la ventana también. Y cuando el otro perro se quiere salir por la ventana, el perro que está afuera le cierra la ventana dice, al perro que está adentro.
Y tú ves el video donde con su pata cierra la ventana y deja al otro perro adentro. Entonces cuando entra el amo, solo está el perro que no hizo nada y le toca a él toda la cogotiza. Entonces hay como un montón de elementos ahí que dije, a ver, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe el perro que está afuera que alguien va a ser culpado por algo que sucedió, ¿no? O sea, alguien hizo algo y ni siquiera fueron ellos, fue el gato. El gato tiró la tele. Va a haber consecuencias por haber tirado la televisión. Y alguien va a ser culpado por el hecho de tirar la televisión. Entonces él dice, yo no. Sí. Se sale y cierra la ventana porque sabe que si el otro perro no se puede salir, lo van a culpar de haber tirado la tele y no a él. O sea, eso es todo un proceso mental. Sí, también la agudeza con los que los perros perciben el tono de nuestra voz es algo que definitivamente nos sobrepasa. O sea, ellos tienen una lectura, no sé si solamente del tono de nuestra voz, pero incluso de nuestras expresiones, que aunque no lo haya regañado, ya el perro está como esperando el grito, ¿no? Absolutamente. Y es una lectura que ellos tienen por sus sentidos que tienen más desarrollados, como el del olfato, como el de... Sí, hay cosas que los animales perciben. El otro día veía lo de los gatos. O sea, un gato cuando estás enfermo, por ejemplo, un gato va y luego se acuesta y te acuesta encima. O sea, aunque no le digas, aunque no sepa qué está pasando, percibe, tal vez por tu olor o por tu nivel de energía o porque te ve distinto, que algo te está pasando. Y es muy común, yo que ahora tengo un chorro de gatos, antes tenía perros, pero ahora tengo gatos, que el gato vaya y se acueste contigo, porque percibe que algo no está bien. Entonces, todas esas cosas, bueno, no es conciencia a lo mejor, pero sí tiene un nivel de percepción. Sí. Y otro día oí un cuate decir, si yo me muero y mi perro está vivo todavía, por favor, enséñenle mi cuerpo muerto. Para que tenga el cierre. Para que sepa que me morí. Porque si no me ve muerto, él va a esperarme toda su vida a que yo regrese. Porque los perros pueden entender la muerte y la sufren, pero la pueden entender y ya, seguir adelante, pero no pueden entender el abandono. O sea, un perro no entiende que su amo lo abandone. Y se puede morir esperando que su amo regrese. Entonces, son como formas de ser que tienen, que dices, esto está más... Pero hace sentido porque si tú ves un perro caminando, no es como que tiene algo que hacer. O sea, no es de que el perro va a la oficina. O sea, un perro nunca tiene una dirección. No. Nada más está... O sea, si llega otro estímulo, dije, bueno, ahora voy para allá. Un perro nunca tiene algo que hacer. No. Sin embargo, sí vemos perros reaccionar a la muerte. O sea, vemos perros sentir luto, llorar. Sí. Y creo que es una manera quizá de abstraer eso mismo que te comentó, ¿no? Sí, sí, los perros muy famosos pues que se acuestan en la tumba de su amo y ahí se acuestan para siempre. Sí. O sea, como esperar a que regrese, ¿no? O sea, porque nunca lo vieron muerto. Saben que se fue por ahí o ahí lo pusieron o no sé qué sienten, pero sí hay un nivel de conciencia y creo que puede no evolucionar, pero a lo mejor sí puede ser ayudado, como dices, con herramientas así como con los chimpancés o los gorilas que les enseñan a decir palabras con lenguajes de señas. Y de ahí la idea de Planet of Apes, ¿no? De que de repente evolucionen a poderse comunicar y después darse cuenta de lo que les estábamos haciendo. Sí. Pues es que sí, o sea, sí la evolución son características aleatorias que empiezan a desarrollar las especies y se empiezan a premiar las que más probabilidad les da de sobrevivir. Entonces, algo en algún punto en nuestra línea evolutiva, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Que fue el detonante de todo lo demás. Sí. Y creo que sigue habiendo una evolución. O sea, si ese carnal se hubiera caído en las escaleras, o sea, que en una cueva hubiéramos... Bueno, quién sabe, a lo mejor hubieron varios, o sea, no lo sé. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. O sea, cuando hablas de evolución, y tenemos que preguntarle a lo mejor a los muchachos a los de la evolución, a Darwin y a los demás, a ver, pero ¿cómo tú te imaginas, o decir, que fue esa evolución? O sea, hubo un factor que generó un avance en ciertas cosas, por ejemplo, en la conciencia o en el tamaño del cerebro. Algunos dicen que fue que empezamos a comer carne, otros dicen que otras cosas. Pero fue simultáneo en muchos miembros de la especie. O sea, les pasó en diferentes lugares del mundo a todos lo mismo al mismo tiempo. Y por eso la especie evolucionó. O volvemos al tema de si le pasa a uno de la especie, le empieza a pasar a los demás de la especie. O cómo pasa que no fue nada más uno. Porque a lo mejor uno, dices, bueno, uno le pasó. Uno comió carne y
le pasó algo, ¿no? Sí, es que lo interesante es que como en principio todos comparten un mismo ancestro, dentro de ese ancestro estaba el potencial de desencadenar lo que eventualmente desencadenó. Sí. Ese ancestro se reproduce, se van a distintas partes del mundo y se generan distintas especies de humanos. O sea, los neandertales convivieron con los Homo erectus y con los Homo sapiens y eventualmente se pelearon y el Homo sapiens salió avante, ¿no? Pero hubo un tiempo en que las especies de humanos varios. Convivían los unos con otros y eventualmente se empezaron a homogeneizar. Y incluso creo que seguimos en ese mismo proceso de homogenización. Seguimos, o sea, en un futuro esas razas se van a empezar a juntar y vamos a hacer un... Como diría Jarabe de Palo, ¿no? La pureza está en la mezcla. Sí. Así vamos a volver a ser como una sola especie. Entonces, ¿vale la pena enamorarse, querer a pesar del dolor? Sí, yo creo que sí. Vivimos en una época donde mucha gente prefiere no... Pues para no tener esos grandes dolores, no tener esos grandes amores, ¿no? Mejor. O sea, prefieren eso. Prefieren como una vida más... menos intensa. Sí. Ahora se ve como que la intensidad es como algo como antiguo, ¿no? De los románticos, que les gustaba siempre estar con dolor y así. Yo sí soy romántico en ese sentido, en el sentido de que prefiero una vida intensa, prefiero tener una pareja. En algún momento preferí ser padre que no ser padre, porque son como cosas que sí te llevan como a un extremo emocional que me gusta mucho sentir. Pero también entiendo si alguien dice, no, pues yo no tengo como... O sea, no tengo esa energía, no, es demasiado para mí pensar en pues, una relación para siempre o inclusive ser papá. Mucha gente ya no quiere ser papá. Sí. Están pensando seriamente en no serlo y les preguntas y te dicen, no, pues no, creo que no. Y luego ya llegan a los 40 y te das cuenta que no fueron papás. Ya dicen, nunca voy a ser. Sí he cambiado ese concepto. Pero yo creo que vale la pena. Yo sí creo que vale la pena. O sea, creo que el ser humano trae como ese software de que vas como llegando a momentos en tu vida en que el nuevo bundle de tu software, tu nuevo paquete que amplía el software, es, por ejemplo, ahora es tener pareja, ¿no? Y vivir con ella. Eso como que te amplía y dices, ay, no mames, o sea, me veo reflejado en mi pareja, estoy aprendiendo un chorro de cosas nuevas de mí, me siento con una responsabilidad de ser mejor por ella, de ser más ordenado, de ser más responsable. Órale, que o sea, estoy creciendo, ¿no? Y luego llega un lugar donde dices, ¿y si somos papás, güey? O sea, creo que nunca decía, sí, somos papás, estamos segurísimos. No, pero pues puede ser, güey, pues órale, a ver, pues bueno, a ver. Y de repente ya va a pasar. Pasa y bundle, ¿no? Otro bundle. Dices, ay, cabrón, o sea... Ahora tengo un hijo y estoy sintiendo cosas que nunca había sentido y esto es nuevo y esta nueva sensación de otro tipo de responsabilidad, pero ahora de cómo lo voy a educar y entonces empiezan cuestionamientos de lo que sabes y lo que crees que sabes, para qué le vas a decir a tu hijo al respecto de ciertos temas y empiezas como a replantear cosas que dices, pues de esto ni estoy seguro que le voy a decir. O sea, está bien, creo que está mal. ¿Cuándo creo que es correcto que hagas qué? O sea, no sé. O sea, ¿qué le voy a decir de las drogas? ¿O qué le voy a decir, no? Y luego creo que el último bundle puede ser cuando... Porque lo he visto con mi papá, lo vi con mi madre todavía el tiempo que le tocó convivir con mi hijo o mis suegros, pues cuando eres abuelo, ¿no? O sea, cuando ya dices, no, pues ya. O sea, ya tuve a mi hijo, ya. De repente nace el nieto y se vuelven locos los abuelos. Como que les ponen otra pila. Sí. Y otro bundle. O sea, es como el último paquete de expansión. Algunos tienen así como el rayo de edad de tataranietos. Pero eso se me hace que ya ni los pelan, güey. Así como que ya ni les hacen caso. Pero el nieto, que es el hijo de tu hijo, todavía es un último paquete de expansión de emociones y de sensaciones que nunca había sentido. Si lo ves puramente biológico, está chido porque es como la experiencia completa de la humanidad, del ride, ¿no? O sea, te quieres aventar el viaje del parque de diversiones con todos los juegos incluidos, ¿no? Sí. O no, o nada más te quieres aventar pues las montañas rusas, ¿no? O sea, depende cómo lo quieras vivir. Yo creo que si quieres subirte a todos los juegos, pues sí tienes que tener una pareja seria de mucho tiempo y un hijo y todo esto. Para ver todos los juegos. A lo mejor dices, no, a mí no me interesan todos los juegos. Yo nomás quiero la parte acá de esta de Star Wars. Y te vas allá. Y ahí te quedas, ¿no? Y está chingón también. O sea, está bien, me parece
Pero sí se los recomendaría porque la verdad todo el parque completo está chingón. Sí. No veo mal ni juzgo a quien no lo hace. Simplemente, como a mí sí me tocó hacerlo, sí les diría, güey, sí, o sea, éntrenle, güey, no pasa nada. O sea, obviamente, háganlo bien, ¿no? Tampoco es como de que, ay, güey, huevo, tengo un hijo y me vale. No, háganlo bien. Pero conozco mucha gente buena y linda y cariñosa y educada y responsable y así, que no quieren tener hijos. Ahorita pasa mucho. Y un chingo de güeyes bien pinches gandules y cabrones que tienen 4 hijos, ¿no? Sí. Entonces creo que la humanidad necesita que la gente buena también tenga hijos para que se equilibre un poco la cosa. Porque si toda la gente que, pues, no sé, que es buena gente, que ya no tiene, sí hacen falta. Yo siempre les digo, sí hacen falta. O sea, sí. Pero ¿a qué se debe que ya la gente no quiera tener tantos hijos? Porque también nos podemos meter en otras teorías de conspiración, de manipulación de alimentos, ya. Sí. Incluso hace poquito, mi buen amigo Diego, que es tu clon. Diego, mi clon, sí, tu clon. Sí. O yo soy su clon. No sé. Sí, me platicó que encontraron que había plásticos en muchos testículos de humanos. Me quito los lentes. Y no sé. De hecho, tenemos un podcast que se llama Bizarro. Se siente extrañamente familiar. Chingón. Qué capítulo. Bueno. Pero, o sea, sí digo, eso no... Evidentemente en muchos países están batallando con el tema de los hijos. Sí, lo que dices del plástico, ¿no? Y gente que ya no siente el impulso de tener hijos, que bien podría estar relacionado con cosas de lo que están comiendo o de cómo está procesada la comida o de la cuestión hormonal. ¿Y por qué no lo harían? O sea, ya estando a ese nivel, teniendo... O sea, queriendo mantener a ese punto el status quo, ¿por qué no lo perpetuarían de esa manera? O sea, hoy en día lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si viste el debate, pero los videos que sacaron de Biden, en el mismo debate en donde el güey se le va el hilo de las ideas, sí. Es algo que te plantea la pregunta, güey, entonces, ¿quién está manejando el país en este momento? Este vato definitivamente no. ¿Quién está manejando el país en este momento? Sí. Y seguramente no es una persona, sino que es un grupo de personas que ponen a ciertos políticos y escogen ciertos políticos de cierta edad porque saben que ellos les van a permitir perpetuar un poquito más el status quo, pero ¿por qué no generarían manipulación? ¿No? Hace poquito también se empezaron a hacer muy populares videos sobre frutas que eran como plásticos. Sí, dije, what the hell? Sí, qué locura. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? De plástico, ¿qué es esto? Sí, hay cosas que evidentemente no vemos, ¿no? De grupos muy poderosos que ejercen presión y que tienen una agenda, ¿no? Eso desde que existe la humanidad, ¿no? O sea, el gobernante es una cara y es una parte de quien toma decisiones, pero siempre están otros personajes que también influyen y toman decisiones. Eso ha existido en toda la historia y además en todas las formas de gobierno, ¿no? O sea, estos personajes que están a la sombra y que son a veces, pueden ser hasta más poderosos que los que sí vemos. Pero puede ser también, porque si hablamos ya de teorías de conspiración, puede ser o algo dirigido como o algún tipo de vamos a procurar que no suceda cierta cosa. Puede ser también algo natural, o sea, es algo que he pensado también, o que me han dicho, o sea, puede ser que la misma especie ya topó, diga ya les toca desaparecer porque ya están muy dañinos y pues ya no se van a reproducir. Entonces ya no van a tener el impulso de reproducirse, de ser padres. Puede ser algo natural, puede ser algo como que la especie, como dices, llegó a un máximo y también si volvemos a la idea de que es un ente biológico, pues puede tener una inteligencia que diga esto no nos conviene, pues ya que no exista, ¿no? Sí, ya cumplió su función. Es triste, pero bueno, es también la teoría de mi papá, ¿no? De que somos de algún modo más dañinos que benignos con la tierra, por ejemplo. Y que pues no necesariamente mereceríamos estar acá, ¿no? Si lo que más daño le causa al planeta somos nosotros, ¿qué tanto tiempo va a pasar antes de que el planeta nos quiera eliminar? Pero también si no fuera por nosotros, qué aburrido estaría el planeta.
O sea, sería un planeta... Antropoformizándolo. Sí. Pues también es como esta misma idea de, pues lo chido de la vida es subirte a estas montañas rusas. Ni hablar. Pues también la Tierra, calentamiento global, que nos esté dando la chingada. Pues mira, la Tierra se la pasó bien en el camino. Está cagado, o sea, digo, obviamente, o sea, no sé si a la Tierra le parezca, esté de acuerdo con nosotros, pero es parte de la naturaleza del ser humano. O sea, ahí tenemos un lado caótico que viene con nosotros, y también al mismo tiempo tenemos como esta cosa de que por un lado creamos los problemas y por otro las soluciones. O sea, decir, oye, pues es el calentamiento global y está valiendo madre y a lo mejor se va a acabar todo. Bueno, no se va a acabar la humanidad porque el planeta no. Y a lo mejor por otro lado dicen, sí, pero mira, ya descubrimos cómo acabar con el CO2 y de repente ya descubrimos cómo limpiar, cómo generar que haya agua siempre y otra vez se vuelve a equilibrar, ¿no? O sea, ahorita estamos con el problema más presente, pero también puede llegar la solución. Como llegaron las vacunas, por ejemplo. Sí, o sea, incluso el problema de sobrepoblación se puede solucionar con... Y los pasos que estamos dando es generar un metauniverso y cada vez confinarnos geográficamente más. Uh-huh. Entonces, eventualmente, pues puedes estar tú sentado y vivir en un metaverso. Uh-huh. Y se vuelve como el Matrix, no vas a hacer baterías para computadoras. Sí. Pero también tiene que ver... hay un concepto que se llama la paradoja de Fermi, que la paradoja de Fermi es... ¿Por qué ¿por qué el universo siendo tan grande, habiendo tantos planetas, habiendo pasado tanto tiempo y dando a entender que las posibilidades de que se geste vida en otros lados son muy altas? ¿Dónde están esos otros especies? O sea, ¿por qué no han llegado, no? En Tampico. No, es interesante y eso me lleva a pensar en eso otro que decía, que decía que nada de esto es real. Sí. O sea... Hay millones de planetas y estrellas y galaxias y no sé qué en otros lugares del universo. Es como un videojuego que llegas al final y te topas con... No hay nada, dude. Como o sea, la película esta de Jim Carrey, sí, como Truman Show. Yo creo que puede ser. O sea, yo digo, pues no. O sea, más bien, el único lugar donde hay vida es como aquí. Porque pues es el único lugar donde está el juego. Aquí estamos jugando, ¿no? Sí. Este es nuestro... Y ya, o sea, no te puedes salir de... ¿Hasta dónde podemos ir? O sea, la luna y ¿sí? tantito más. O sea, y pues no hay necesidad de que haya nada más porque pues aquí el juego está pasando aquí, ¿no? Incluso cuando le haces mucho zoom, ya te metes en cuestiones ya probabilísticas. O sea, ya la mecánica cuántica no se comporta de la misma manera como se comporta. Entonces ya ahí puede ser como un parche de programación de... Ahí pone un programita que esté corriendo. Podría ser una simulación. O sea... Sí te lleva a pensar, porque dices, bueno, ¿no habría otras cosas? ¿No habría como otros planetas con vida? ¿No hay nada afuera? Pero también lo ligo mucho con la idea de que dices de cierta manera el humano empieza a perder la curiosidad de la exploración hacia afuera y se empieza a confinar más geográficamente. Y hay una hipótesis que intenta responder la paradoja de Fermi que se llama Transcension, que Transcension tiene que ver con esta idea de que las civilizaciones llegan a un punto en donde ya no les interesa ir hacia afuera, sino que empiezan a ir hacia adentro y empiezan a crear metarealidades y pierden ese interés de colonizar otros lados y de expandirse a otros lados, que también pudiera tener sentido. Ahora, también la realidad es que viajar de un planeta a otro es complicadísimo. Si en el sistema solar es difícil, imagínate un planeta que esté a 6,000 años luz, pues te tardas 6,000 años yendo a la velocidad de la luz. Para empezar, ¿cómo llegas a la velocidad de la luz? ¿De dónde sacas la energía? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? O sea, los retos, estamos a muchos milagros de distancia de llegar a ese punto, pero pues ha pasado mucho tiempo. O sea, el universo es muy viejo. Es muy viejo, sí. El otro día vimos un documental, ahorita que dijiste lo de que empiezan las civilizaciones a ir hacia adentro. Y vimos un documental de un tipo que está bien loco. No loco en el sentido de que esté loco, sino más bien difícil de creer cualquiera de las cosas que te diga, ¿no? Porque es el señor Greer, que es como alguien que aparentemente trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, pero después ya no, y se ha dedicado como a develar toda la parte de la existencia de la vida, pues, extraterrestre, o como le quieras llamar. Pero creo que se llama Steven. Pero el señor Greer tiene un documental, por los que lo quieran buscar. No me sé el nombre, pero luego te lo mando. A ver, ¿lo busco? Sí, ¿Cómo se llama? Steven Greer, ¿dijiste? Greer, no me acuerdo si es Steven. Vamos a ver si es Steven. ¿Cómo se escribe Greer así? Creo que es... Greer. Greer, yo creo que es ese. Ufology, sí. Y él tiene un documental, no sé si está en Netflix o en dónde. ¿Serious?
Pero yo creo que puede ser ese pseudo documentary. Me encanta ese pseudo. Sí, y es increíble. Es increíble porque él lo que dice es que hizo este documental. Supuestamente tiene un grupo de gente que con él quieren contactar, ¿no? Con otras entidades, ¿no? De otros planetas o lo que sea. Y entonces se van a lugares, el bosque o lo que sea, y hacen estas como sesiones donde primero entran en un estado de meditación profunda. Ok. Con lo que diría alguien, pues eso qué chingas tiene que ver con los extraterrestres. Bueno, es que ellos dicen que los extraterrestres viajan en el espacio a través de la conciencia. O sea, usan la conciencia para viajar. Con el tema que estábamos hablando hace rato, ¿no? Entonces, este rollo de ir hacia adentro, como en vez de querer ir hacia afuera físicamente en una nave, él dice, no, eso no, así no se viaja en el espacio. Se viaja a través de adentro. O sea, se viaja con la conciencia. O sea, los entes, lo que llamamos extraterrestres, no son físicos. Son energéticos. Y tú los puedes llamar. O sea, tú les puedes decir, estoy en tal lugar. Entonces ellos traen escritas las coordenadas del lugar en donde están, el lugar, cómo se llama, todo. Y empiezan a repetirlo. Ya en estado de meditación profunda, los datos. Y luego están los videos de todo lo que han grabado con sus cámaras que se les aparece en el cielo. Porque ellos como que supuestamente los llaman, ¿no? Es como dice, un pseudo documental. Sí. Pero al menos lo que está interesante del pseudo documental es que tienen ese mismo concepto de que el viaje en el espacio tiene más que ver con lo que pasa adentro, claro, que con la parte física de que quiero que mi nave llegue hasta allá millones de años luz. Puta, pues quién sabe cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque dices, tienes todos estos retos físicos que impiden que eso suceda. Pero ¿qué tal si el viaje fuera más parecido a lo que pasa con la información entre una partícula y otra cuando se transmite la información? Que una partícula pueda viajar a donde está la otra partícula, o al menos comunicarse con la otra partícula desde otro lugar. O sea, entonces dice, la conciencia también es una manera de viajar. También es una manera de conectar con las cosas que están en otro lugar, pero ya me estoy poniendo muy bizarro. Pero sí, o sea, sí está. A ver, pues creo que hay una cita de Carl Sagan que decía que nosotros somos la manera del cosmos de conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, pues somos parte de todo ese mismo sistema. Estoy completamente de acuerdo con esa frase de Sagan, y creo que un poco es lo que te estoy diciendo como desde el principio, de que esto es como esta realidad virtual donde algo se está conociendo a sí mismo a través de nosotros, como individuos, y lo estoy diciendo como comillas. Como instancias, ¿no? Como instancias de todas las diferentes posibilidades de ser y de sentir. Sí. En miles de millones de ellas en este planeta. No sabemos si en otros hay otras. ¿Has visto el video del huevo? Sí. Bueno, habla algo así, ¿no? Sí. Digo, es un concepto filosófico. Yo me acuerdo que vi un video del huevo. Es muy bonito. Es muy bueno. Es muy bonito. Como este rollo de lo que te va a pasar, o lo que pasa, lo que hay después, ¿no? Sí. Y las otras formas también de existencia, porque también luego llegamos a pensar, sobre todo porque nuestras religiones como que generan una relación como si nosotros y Dios estuviéramos directamente relacionados sin intermediarios. O sea, somos nosotros y Dios. Entonces tú le hablas a Dios y ya Dios te contesta y así. pero este concepto del huevo y otros conceptos que también hablan, pues por ejemplo estos locos de este pseudo documental o demás, podrían hablar de que hay otros intermediarios. O sea, hay otros estados de la existencia probablemente más avanzados o más sutiles que el nuestro, y que probablemente a nosotros nos toque después. Bueno, no nosotros exactamente como tú, como yo, como Leonel, ¿no? Tú como Roberto, sino como entes energéticos. Sí. O como simplemente ahora manifestarnos como este otro ente distinto, ¿no? Un ente superior, un ente que a lo mejor como en el del huevo que te dice, toda esta vida que has tenido en el planeta Tierra te sirve para prepararte para después ser otra cosa. Pero formas parte de un conocimiento colectivo universal, por falta de una mejor palabra. Y tienes que vivir todo eso y aprender todo eso y experimentar todo eso para que después puedas experimentar otras cosas que sin eso no podrías experimentar. También está interesante considerar que la percepción que tenemos del tiempo es subjetiva, o sea, somos sujetos, ¿no? Todo lo que va a pasar, o sea, lo que nosotros conocemos como futuro, pues realmente si algo que pasa en el futuro afecta el pasado, está pasando en este momento, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita que mencionaste Tampico, estaba platicando hace algunos meses con Oscar Burgos, que él es de Tampico. Estábamos hablando de ovnis. Y él decía que él creía que
los ovnis que han visto en Tampico realmente no eran aliens, sino que éramos nosotros del futuro. O sea, nosotros del futuro visitándonos a nosotros mismos. Que a ver, otra vez, estamos a muchísimos milagros de distancia de poder llegar a viajar en el tiempo, porque tendríamos que cruzar la velocidad de la luz para hacer eso a como conocemos hoy en día, que eso sería teóricamente posible. Pero pues si eso llegó a pasar en algún momento, pues eso está pasando también en este momento. Por supuesto. El tiempo como dimensión no es muy distinta que la distancia. O sea, claro, así como algo puede estar a 6 metros y te puedes mover 3 metros antes, 3 metros a la derecha, 3 metros a la izquierda, la percepción que tenemos del tiempo como humanos es una historia que nuestra cabeza nos cuenta, pero no es así. O sea, no es una verdad objetiva, vaya. No, es todo como o sea, de hecho el tiempo es relativo, sí. Depende de la velocidad a la que tú te muevas. O sea, si yo agarro una nave y me voy a la velocidad de la luz 6 años, para ti van a pasar 6 años, para mí no va a pasar tiempo. Absolutamente. O sea, entonces, esa construcción de tiempo con la que generamos una cronología del universo es demasiado maleable. Sí. Y eso hace que estemos sesgados de cajón. No, por completo. Por completo. Entonces, o sea, como que el tiempo sirve nomás como para... O sea, es uno de los elementos de que funcione esta realidad virtual, ¿no? O sea, sí, exactamente. Sirve para que parezca que las cosas se están moviendo y para que parezca que vamos hacia algún lugar. Eso es lo que pasa en un programa. O sea, en un programa tienes que correrlo. Y tienes tu timestamp y tiene que estar ejecutándose para que el programa sirva. Si no es código estático. Sí, claro. O sea, sí está bien cabrón como... Es muy... Yo soy programador, yo estudio ingeniería de software. Okay. Y me gusta... Desde chico, desde que empecé a estudiar, para mí la programación era como esta idea de que el programador eventualmente tiene el sueño de llegar a simular la realidad. O sea, eso es a lo que aspiras, ¿no? A replicar las circunstancias binarias del mundo en ceros y unos. Absolutamente. Con suficiente capacidad de cómputo. Digo, no creo que lleguemos a ese punto, honestamente, o cuando menos en mi vida. Pero esa es la dirección hacia donde vamos. Y lo vemos con videojuegos más realistas, simulaciones más realistas. Sí. Cada vez todo se vuelve más realista. Eso vamos. A eso vamos. Nadie le dice eso, pero a eso estamos yendo, a simular la realidad. A eso vamos cada vez más. Y probablemente, pues sí, llegue el punto donde digamos, mira, podemos hacer una realidad igualita a la realidad. Sí. Es una realidad que ya no sea virtual, o que lleguemos al punto de decir, o sea, la realidad también es virtual, lo que llamamos realidad. Y eso está buenísimo. ¿Sabes? Eso está muy divertido. Y una vez más, quiere decir que arriba de nosotros, por decir arriba, como en jerárquicamente, hay otros. O sea, hay programadores, ¿no? Sí. Arriba. Y probablemente arriba de ellos hay programadores de ellos y programadores de ellos. Y entonces, cuando digo los intermediarios, son como estos programadores que van programando diferentes realidades, que nosotros solo vemos la nuestra. Y creemos que Dios es inmediato a nosotros, pero probablemente lo que le hemos llamado Dios, entre comillas otra vez, toda la vida es a nuestro programador. Sí. Pero probablemente hay un programador de nuestro programador y otro de él y otro de él y así. No sé hasta dónde, ¿no? O sea, es interesante. Me gusta esa idea porque es demasiado egomaníaco pensar que tenemos una relación directa con el último y máximo programador. Sí. Probablemente en medio hay muchos. Hay varios. Sí, si eso fuera posible, o sea, si llegáramos a simular la realidad, seguramente estamos en una simulación, como tú dices, y hay varios niveles, o no sé cuántos niveles puede llegar a haber. Pero llega al punto en donde dices, bueno, pues está bien, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién programó al primer programador? Y ahí eso es una respuesta bien, o sea, es una respuesta que no, o sea, yo obviamente no me siento con la capacidad de responder esa pregunta, ¿no? Pero si yo tuviera que lanzar una hipótesis, pues no sé, llegas al punto en donde el universo, o lo que conocemos, pues es que lo que conocemos como el universo universal, vaya, por pecando de redundante, todo va a pasar porque va a pasar el suficiente tiempo. O sea, no sé, esa sería como la manera más aterrizada que pensaría yo que podría ser, pero son preguntas gigantes. Sí, es una locura, pero está divertido porque todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con un poco buscar sentido en la vida. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué se trata esto? Sí. Y obviamente eso nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? De cómo funciona, quién está ahí. Alguien nos está oyendo, alguien nos está viendo. ¿Hay alguien más? Solo somos nosotros. ¿Quiénes somos en ese caso? Entonces es bien divertido. Yo me la paso bien y creo que el arte de algún modo tiene sus o sea, alcanza un poco en ese sentido a tocar a la gente y a hacer que se pregunten cosas y a que digan,
tal vez las cosas no son como yo pensaba, o estoy sintiendo algo que no sabía que podía sentir, estoy como ampliar un poco, ¿no? El arte juega con esto, con esta idea de creo que hay más cosas de las que vemos, ¿no? Sí. Como esta cosa de no te conformes, no es todo lo que hay, ¿no? Hay más. Sí, como que a veces resalta las grietas que hay entre los legos que usamos para construir la realidad, ¿no? Sí. Dices, mira, pues aquí hay un espacio que no está considerando esta palabra y esta otra palabra. Absolutamente, por eso el arte es maravilloso, hermano. Pues bueno, Leonel, con esto terminamos. Gracias, güey. Qué buena la plática, la neta, estuvo muy chingona. Invitamos a la gente a escuchar tu nuevo disco, Pausa. Claro que sí, pues les invito a que escuchen Pausa, para que escuchen estas rolas que hablan como de estos momentos en la vida que todos tenemos. La verdad que estoy muy feliz, gracias a toda la gente que lo he escuchado ya. Y nos vemos pronto en alguna parte para tocar en vivo, algún show. Chingón. ¿Tienes shows con este nuevo disco, no? Con este nuevo disco voy a estar tocando en Guadalajara, en el Diana. Voy a estar aquí en Monterrey el 10 de agosto. Ok. En el Show Center. Luego vamos a hacer México, el Auditorio Nacional, el diciembre 12. Así que va a ser mi primer Auditorio Nacional. Mucha emoción. Sí, güey, sí. Gracias. Nervioso, emocionado. Sí. Tijuana, vamos a estar allá también en el foro. Y ya se vienen más fechas, ¿no? Yo creo que el año que entra probablemente estemos en Estados Unidos, vamos a Sudamérica, pero eso es lo que vamos a hacer por ahora. Así que gracias a toda la banda y a ti, siempre es un placer, divertidísimo y muy y muy bonito ejercicio, güey, de buscar ideas y decirlas. Igualmente, la neta es que la pasé bien chingón. Igual. Obviamente la puerta está abierta para tu próximo disco, para echarnos otra cotorreada. Acá nos vemos. Y pues a toda la gente que escuchó este capítulo agradecemos y nos vemos en el que sigue. Sobres. Chingón. Gracias, viejito. No, pues a toda madre. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo 3 días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.